Lo limpio, por ahí puede ser algo que está limpio por encima, uno limpia y ve, pero pureza tiene que ver con lo que es la esencia de algo. ¿Bien? Y hace referencia a lo que no está mezclado con otra cosa. ¿Bien? Pureza generalmente se utiliza en el término científico para algún químico o algo que no está mezclado con otro tipo de cosa. ¿Bien? El agua es H2O, si tú le mezclas algo deja de ser puro. ¿Bien? Deja de ser H2O para convertirse en otra cosa. Entonces no es un elemento puro. ¿Bien? Entonces está mezclado, cuando no es puro, quiere decir que está mezclado con alguna sustancia o elemento que adultera el producto original. ¿Bien? Entonces puro significa sin adulterar, sin agregados, que conserva el estado original y fundamental, pudiéramos decir desde la creación, para lo que fue creado. Amén. Entonces obviamente si hablamos del corazón, dice los puros de corazón, los limpios de corazón. Pues obviamente lo primero, si vamos a lo físico, sabemos que el corazón tiene que estar limpio porque en el momento que está sucio comienza a dar problemas, ¿no? Entonces ahí vemos que cómo se altera el cuerpo cuando empezamos a comer mal, cuando empezamos a no hacer algo de ejercicio. El corazón comienza a atrofiarse, ¿no? Y comienza a tener más grasas, procesar más grasas, comienza a tener problemas. Acá el doctor me puede corregir si los ventrículos comienzan a atrofiarse, empiezan a endurecerse, las venas comienzan a taparse, ¿no? Porque lo que uno está ingiriendo está ensuciando el cuerpo, ¿no? Hay cosas que ensucian más, otras menos, pero básicamente entendemos que si hablamos del órgano físico, se tiene que mantener lo más puro posible. Un corazón sano, un corazón puro, pues produce mejor el oxígeno, la circulación de la sangre, y eso a su vez evita muchos otros problemas en el cuerpo. ¿Bien? Cuando hablamos del corazón en la palabra, entendemos que es el núcleo de mi alma. ¿Bien? Cuando se habla del alma es como si fuéramos a ver, no sé, un átomo o ¿cómo se llama? Una célula. Nuestra alma sería como una célula, el corazón sería ese núcleo. Son esas cosas profundas en nuestro corazón. No solo son emociones, no solo son los pensamientos, es lo más profundo de mi ser. Cuando la palabra habla del corazón, habla de lo más profundo del alma. Bien. Entonces, cuando habla de pureza de corazón, está hablando no solo de la cobertura, que tiene que ser pura también, sino del núcleo de mi alma, de lo más profundo que hay. Y esto nos lleva a una búsqueda que no es tan fácil, no es tan simple. Normalmente cuando uno habla de pureza, ¿qué es lo que le viene a la cabeza? No pecar. Si no pecamos, somos puros. Lo relacionamos con el pecado. Pero no solo se queda con ser puro si no peco, sino que después hay otras cosas que también van ensuciando y alterando el producto original. Si hablamos de nuestra mente, hablamos de tener pensamientos puros. Podríamos pensar que la pureza en nuestra mente es no tener pensamientos inmorales, crítica, juicio, pensamientos de mal. Pero también tenemos que ver que nuestros pensamientos no estén distorsionados, porque eso altera el producto. Entonces podemos pensar de algo bueno, pero que no necesariamente esté alineado con lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, no es solo lo inmoral, el pecado, nuestros pensamientos malos, nuestra crítica, nuestro juicio, sino todo aquello que no se alinea con los pensamientos de Dios. ¿Bien? Y muchas veces no es que pensamos cosas malas, pero no están alineadas con el corazón de Dios. No están alineadas con lo que Dios piensa, con lo que Dios nos dice en su palabra. Si vemos nuestras emociones, pues obviamente podemos hablar de no tener emociones de ira. La palabra dice airaos, pero no pequéis, es una emoción. Entonces habla de algo que no nos puede controlar.
Cuando ya nosotros estamos enojados y perdemos el control, cuando nos damos cuenta que perdemos el control, cuando muchas veces decimos cosas que no queremos decir. Ahí la ira se nos apoderó. Cuando accionamos de una forma que sabemos que no tenemos que accionar. Ya eso es la ira y ahí es donde caemos en pecado. Pero pueden ser sentimientos sin ira, sin odio, sin maldad. Pero también sentimientos en conflicto. Cuando el Señor me pide algo y yo estoy en desacuerdo con lo que me está pidiendo. No, y yo me acuerdo, yo siempre lo enseño en la EDE, cuando yo estaba haciendo mi escuela de discipulado, dieron una clase como la que ustedes estaban teniendo hoy de la autoridad espiritual del dinero. Y de lo material también. Entonces en un momento yo estaba orando. Y yo siempre oraba por todos los demás, nada tenía que ver conmigo. Yo, esta palabra es para el otro. Yo era de los escopeteros, ¿viste? De los que siempre la palabra era para otro. Esto es para este, pero yo siempre estaba bien, ¿viste? Mi núcleo estaba perfecto, supuestamente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que comienzo a cerrar los ojos y a orar por alguien. Y me acuerdo que yo había venido de Puerto Rico con 2 maletas gigantes de ropa. Una maleta chiquita y el bajo. O sea, vine con todo, vi mucha ropa, mucho todo. Si me parezco a alguien por acá, no. Entonces me acuerdo que en ese momento el Señor me dijo que tenía que ofrendar mi guitarra. Yo me había traído la guitarra, no el bajo. Yo dije, no, Señor, ¿cómo voy a pedir la guitarra? Si es lo que yo uso para tocar. Y empecé a estar en desacuerdo con lo que Dios me estaba hablando. Yo dije, no, apártate de mí, Satanás, esto no es de Dios, esto es de otra persona, no sé. Estos son pensamientos del enemigo. Hasta que en un momento, no sé si fue de la bronca, como decía, algunas veces la ira te hace hacer cosas. Y fui aquí, me acuerdo que agarré la guitarra y fui donde la persona le dije, Tomás, Dios me habló que te lo diera. Y me fui a sentar. Me siento y digo, bueno, Señor, cumplí. Qué bueno, qué puro que está mi corazón. Estoy ahí, obedecí. Cierro los ojos y el Señor pone toda mi ropa. Y la cara, veía así, cerraba los ojos, veía la cara de la persona y toda mi ropa. Y para mí mi ropa era todo. Yo era yo. Yo era mi ropa era yo. Éramos uno. Era muy importante la ropa para mí. Y obviamente ahí empecé a reprender demonios, empecé a reprender al enemigo, mis pensamientos, mi cultura, reprendí a medio mundo. Esto no es de Dios y sentí ese empujón del Espíritu Santo diciéndome agarra y ofrenda, agarra y ofrenda. Y de la bronca voy a mi pieza, agarro 2 bolsas de basura, arranco a tirar todo, pero pantalones, remeras, calzoncillos, medias, zapatos, gorras, todo, 2 bolsas así gigantes. Voy donde la otra persona y le digo, mira, Dios me habló que te diera esto, toma, ¡pum! Y me acuerdo que me senté y me sentía tan mal. Yo me sentía hasta traicionado. No estaba en acuerdo con el Señor. El Señor comenzó a hablar a mi vida y empecé a entender el por qué el Señor me estaba pidiendo eso. Lo importante que era para mí eso era mi identidad. Y Él quería ser mi identidad. Me acuerdo que al otro día cuando me levanté, todos mis compañeros habían elegido un pantalón y una remera y me la habían dejado a los pies de la cama. Éramos como 42 estudiantes, así que tenía algo de ropa. Pero ¿qué pasa? Imagínense yo vestido con la ropa de Mateo. Pues obviamente me ponía los pantalones, me quedaban acá. Las remeras me quedaban largas, ¿viste? Parecía un espantapájaro. Pero cuando el Señor entró y se alinearon esos pensamientos y pude estar en acuerdo con Él, la verdad que fue otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones, no solo hablamos de las cosas malas, ¿no? De la ira, del enojo, sino que también hablamos de esas emociones, esos sentimientos que nos llevan a estar en desacuerdo con Dios, que no estoy en acuerdo con Dios. Y hasta muchas veces lo queremos ayudar, decirle, no, me parece que te equivocaste. Me parece que es esto lo que tú te querías decir, ¿no? No, yo quiero decir esto. No sé, Señor, me parece que no estás viendo porque esa persona no me cae bien. Entonces, no me cae bien, no es buena onda. Entonces no le voy a... Me parece que te equivocaste. Trabaja en él y después y comenzamos hasta a negociar con el Señor.
Algunas veces cuando hablamos de ser puros no pensamos en esas emociones, no pensamos en esos lugares. Pensamos en lo superficial. No enojarme, amar al prójimo, pero no en esas emociones que muchas veces me llevan a estar en desacuerdo con el Señor. Y después una de las cosas también que podemos ver en cuanto a donde tenemos áreas que tenemos que traer pureza es en nuestra voluntad. Porque una cosa nos lleva a la otra. Y nuestra voluntad, si lo vemos de principio, ¿qué es lo que significa? No ser rebelde, no ser independiente, dice la palabra. Orar unos por otros, confesar sus pecados unos a otros. Pablo dice, somos parte de un cuerpo, un brazo no puede ir solo porque se muere. Es lo básico, ¿no? Es lo fundamental. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que confiar unos a otros. Pero también es cuando uno no obedece completamente, cuando uno obedece en parte, ¿por qué? Porque ya como estás en desacuerdo, obedeces como yo obedecí, a fuerza de bronca. Mira, Dios me habló de esto, Dios te bendiga, chao. Pero yo obedecí. Ahora, puede haber otro tipo de obediencia donde yo obedezco y como los fariseos, no, voy. El Señor me habló. Él habló a mi corazón de que yo te diera. Y me pongo yo en el centro. Mi voluntad en el centro. Entonces, Dios me habla y no es que se haga su voluntad, sino que se haga mi voluntad. Entonces, si me habla algo, pues Dios me habló de que yo te ofrenda este vaso con agua. Agradecerme a mí y al Señor, obviamente, porque Dios está en todo. Entonces la voluntad tiene que ver también con esos elementos que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando obedecemos por la mitad, cuando nos tardamos en obedecer, cuando nos hacemos de la vista gorda o de oídos sordos. Eso también tiene que ver con la pureza. Porque acuérdense que hablábamos que la pureza tiene que ver con un todo, es la esencia de algo. El todo, si hay algo que no está alineado, si no hay algo que es de esa misma esencia, es impuro. ¿Bien? La pureza también es no distorsionar las instrucciones, la palabra, la verdad, no distorsionar los tiempos, no adaptarlos a mi interpretación, a una conveniencia propia. Por eso tenemos muchas situaciones en las iglesias, por eso tenemos muchas situaciones en el mundo. Porque agarro e interpreto las palabras, interpreto la palabra como basado en lo que me conviene, basado en mi cultura. Ahora, cuando Jesucristo fue tentado, fue una guerra de palabras. Parecía ver que era una guerra entre quién conocía más la palabra de Dios. Satanás le recitó la palabra, si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es el Hijo de Dios. Decir a estas piedras que se conviertan en pan, se convertirán en pan. ¿Por qué? Porque escrito está. Generalmente la impureza viene con ese tipo de cosas. Cuando Dios nos habla y nosotros queremos adaptarlo. Y Jesucristo, que también conocía la palabra, le dice, escrito está también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así cada uno fue el otro. Escrito está, si te lanzas vendrán ángeles y te recogerán y no tentarás al Señor tu Dios. También lo dice la palabra. Jesús no tenía que poner a prueba la palabra. Ya estaba. Si Dios lo dijo, lo iba a hacer. Pero muchas veces a nuestra carne no le conviene. A nuestra carne no le conviene. No le conviene que seamos puros. A la carne le conviene que tengamos esas impurezas, esa suciedad. Y muchas veces lo que hace el enemigo es que nos lleva a tener una apariencia pura, pero por dentro, ¿no? Debajo de la alfombra, esconder algunas cositas. Y yo siempre doy este ejemplo con los boxeadores cuando entrenan. Yo siempre uso esa metáfora, que entrenan para pelear. Si tienen que pelear 3 rounds, ellos practican para 12 rounds. Porque físicamente necesitan estar preparados.
Pero cuando van y tú los ves en las entrevistas, ¿qué es lo que dicen? No, yo le voy a romper la cara en el primer round, lo voy a tumbar. Van con toda la actitud de quebrar en el primer round. Pero su entrenamiento físico estuvo para 12 rounds. Y muchas veces el enemigo lo que nos hace es entretener, nos mantiene en este limbo donde no entrenamos y cuando vamos a la guerra pretendemos durar largo. Mantener al enemigo de pie porque no queremos matarlo, no queremos noquearlo. Y él lo que quiere es que nos mantengamos en ese lugar donde tenemos una pureza aparente. Limpiamos algunas cositas, pero no limpiamos a profundidad. Y esto tiene que ver con que muchas veces no dejamos que Cristo entre a nuestro corazón, a los lugares profundos. Queremos que Él limpie las heridas por encimita, las cortaduras, pero no queremos que vaya a lo que atenta contra nuestra vida. Ahora, cuando vemos en la Biblia los sacerdotes en el Viejo Testamento, vemos en Levíticos, Deuteronomios, vemos en el Viejo Testamento mucho que hablan de todos los rituales y reglas que tenían que seguir los sacerdotes para ser puros. Ahora, ¿qué pasaba si el sacerdote entraba en el lugar santísimo y no era puro? Cataplum, se moría. O sea que la pureza era algo clave en el rol de un sacerdote. Era tan clave que era de vida o muerte. Si se saltaba una regla, un paso, tenía que volver para atrás. Él tenía que estar seguro que todo lo que hizo lo hizo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque su vida estaba en riesgo. Ahora, lo que no nos damos cuenta con este versículo cuando dice, bienaventurados los puros de corazón, los limpios de corazón, es la importancia de tener esa búsqueda, ese proceso de que mi corazón esté puro. Porque si no, hay áreas en nuestra vida que pueden morir. Hay áreas que pueden morir en nuestra vida por no ir purificando nuestra vida. ¿Bien? Ahora, nosotros hoy, a diferencia de los sacerdotes, lo que nos purifica es la sangre de Cristo. Lo que a mí me limpia es la sangre derramada en la cruz. Cristo pagó en la cruz. Y dice la palabra que cuando Jesucristo murió, el velo del templo, ese lugar santísimo donde para entrar había que ser puro, se rasgó de arriba abajo. Porque a través de esa cruz, a través de ese sacrificio, Cristo, de esos ojos de Cristo, Dios nos ve puros. Y nos dio como la oportunidad de caminar tras de sus pasos, tras de esos pasos que son santos, que son puros. Bien. Ahora, yo sé que no soy puro, yo sé que estoy en lucha. Yo sé que hay pensamientos muchas veces que no están alineados con el corazón de Dios. Sé que hay emociones en mi vida que no me llevan a Dios y sé que mi voluntad es fuerte muchas veces y me impiden estar en acuerdo con Dios. Pero cuando vamos a esa cruz es la única oportunidad que yo tengo de que esa sangre derramada me limpie y yo pueda estar en la presencia de un Dios santo, aunque yo sé que soy impuro, aunque yo sé que no me lo merezco. Esa sangre derramada en la cruz es lo que a mí me permite que Dios me pueda ver santo y me permite que aún Él viéndome santo yo esté en un proceso de santificación, en un proceso de purificación. ¿Y cómo es nuestro proceso de purificación? Pablo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. La forma de ser cada vez más puros es Cristo, más de Cristo en mí y menos de Irán en mí. Más de Él en mí y menos de yo en mí. Que Él siga creciendo, que Él siga limpiando, que Él siga trabajando, que Él pueda entrar a esos lugares donde me siento humillado, en esos lugares donde me siento expuesto, donde me siento desnudo. Ahí donde el Señor quiere trabajar. Ahí donde el Señor quiere seguir limpiando con su sangre.
y que su presencia cada día siga creciendo, ese espíritu siga regocijándose y creciendo en nuestra vida. Entonces, cuando vamos a esa regla, ¿no? A esa ley de la palabra, que ahí en Marcos 12:30 dice, y le preguntaron a Jesucristo cuál era el mayor de las leyes. Y él dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bienaventurados los que son puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Por eso la palabra habla tanto del corazón. Escudriñad tu corazón. Busca las motivaciones del corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién ha de conocerlo? Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 27:19 dice, como en el agua se refleja el rostro, así el corazón refleja quién eres tú. Por más que querramos limpiar la superficie, en algún punto de nuestra vida va a salir lo que hay en nuestro corazón. Y cuando estamos en el Señor, muchas veces el Señor lo provoca. Él no tienta, la palabra dice que Él no tienta, pero muchas veces el Señor permite, así como en Job, que nuestro corazón sea probado para ver cuán puro es. Amén. Un diamante es muy caro, es más caro ¿basado en qué? En su pureza. Y un diamante es más puro cuando más tiempo y más presión ha tenido. Es más difícil de romper, es más difícil de cortar. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que en esa búsqueda a través de Cristo de que nuestro corazón sea puro, en ese caminar, ese paso tiene que ser a los pies de Cristo. Ese paso tiene que ser reconociendo esa sangre que me limpia. Reconociendo que si no es a través de esa cruz, a través de esa obra de Cristo Redentor en mi vida, no hay forma. Porque la paga del pecado es muerte. Y como decía, el sacerdote, si entraba al lugar santísimo, si entraba en la presencia de Dios con algo impuro, moría. Moría. Amén.